Y bien, entonces estamos con nuestros invitados. Buenas noches, ya los presenté. Martín Vizcarra, Raúl Molina, ex secretario de Descentralización de la PCM. Eduardo Bayón, su paso secretario técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. O sea que aquí están en mayoría con Martín Vizcarra y Pablo Bustamante, director de la Ampadia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, invité a Pablo Bustamante porque en la Ampadia publicaron un artículo muy, digamos, agudo, contra la descentralización, digamos, describiendo muy críticamente el proceso de descentralización. No sé si podemos comenzar por ahí. ¿Cuál es el balance que ustedes han hecho de esto? Y a ver si a partir de ahí comentamos este tema. Bueno, primero decir que con el proceso de descentralización hay que ir adelante y es muy importante que el país tenga un proceso adecuado de descentralización. Pero se hizo de la peor manera posible, ¿no? Incluso se organizó la descentralización antes que estuviera la legislación. No se le explicó al país nada. No se le explicó al país, por ejemplo, que la verdadera descentralización, la que causa efecto en la vida de los ciudadanos, es la económica, ¿no? Cosa que se ha venido produciendo notoriamente en el Perú desde que se puede volver a invertir en las actividades primarias, después de la prohibición que hubo con Velasco, Morales Bermúdez, Belaúnde y Alan García I, ¿no? Que por 30 años no podíamos invertir en el agro, no podíamos invertir en minería, en pesca, hasta se tiraron los hoteles de turismo, ¿no? Entonces las regiones fueron abandonadas, ¿no? Y había un clamor terrible, ¿no? Entonces había que ir adelante con la descentralización, pero en contra de todos los consejos el presidente Toledo empujó una descentralización apurada, mal hecha, otra vez sin explicar a los ciudadanos que lo que se estaba haciendo era una descentralización de un país unitario, ¿no? Sin evaluar alternativas, creando estos departamentos, regiones, que es un absurdo porque hoy día el que se junten es un proceso sumamente difícil de lograr, sin buscar capacidades para los gobiernos regionales, y de alguna manera lo que se hizo fue descuartizar la estructura del Estado. O sea, en lugar de descentralizar, ¿no? Y tener procesos armónicos entre el gobierno central y los gobiernos regionales, ¿no? Se descuartizaron las funciones, se cortaron ciertas funciones, fueron trasladadas íntegramente a la región sin ninguna conexión entre ellas, y además se creó esta cosa de alguna manera perversa de empoderar a los llamados presidentes regionales, indebidamente presidentes, que muchos de ellos se sienten autónomos. Se les dio efectivamente capacidad discrecional absoluta en ciertas cosas. No se manejaron los checks and balances, ¿no? Los controles y los pesos y contrapesos adecuadamente. No se establecieron segundas instancias, ¿no? No se generó la capacidad de cuestionar, por ejemplo, incluso las decisiones de un alcalde. Hoy un alcalde toma una decisión, ¿no? Y no hay quien pueda reversarla. Tú te tienes que ir al Poder Judicial en un juicio de 5 o 7 años, ¿no? Para poder reversar una mala decisión de un alcalde que consideras abusiva o producto de corrupción o lo que sea. Entonces se han establecido capacidades autónomas, ¿no? Y sin ningún tipo de contrapesos, ¿no? En todas las instancias regionales. Y con este descuartizamiento del país, hoy día el único ministerio que no ha sido descentralizado, porque es nuevo, es el del ambiente, que tiene capacidades de coordinar cosas a nivel nacional. Los otros no pueden hacerlo, pues están sujetos a la buena voluntad, ¿no? O a la inquina política de lo que está sucediendo en las regiones, ¿no? Pero lo que hay que rescatar también es lo que ya se produjo en términos económicos, ¿no? Los efectos de esta apertura de la inversión ha producido que haya más inversión en las regiones, más empleo, aumenten más los ingresos, ¿no es cierto? Haya mejor empleo en las regiones. Entonces hay un proceso muy positivo en lo económico, pero en el tema de la estructura política, la descentralización, hay que revisar a ver qué se puede hacer. Eduardo Bayón, ¿cuál es su visión sobre esto? Bueno, es obvio que el presidente de la República, cuando llamó a este intercambio para discutir sobre la efectividad de la reforma, tenía razón. Pablo ha planteado una posición que es la que viene sosteniendo desde que empezó el proceso, pero hay una cantidad de datos, algunos de los cuales están contemplados en el documento que ha elaborado y que ha citado, que tienen una explicación un poco más compleja. 10 regiones que tienen un crecimiento per cápita entre el 2001 y el
el 2012 por encima del promedio nacional no se explican exclusivamente por la inversión privada. La disminución de la pobreza monetaria que se ha dado en el país, al lado de una disminución mínima de la desigualdad, lo que indica es que no son los programas sociales ni exclusivamente las virtudes del mercado las que generan ese escenario. La inversión en infraestructura que ha hecho el país es bastante importante. El gobierno nacional tiene razón en alegrarse. Se equivoca en cargar con todos los méritos, porque entre el 2007 y el 2012 la inversión del gobierno nacional ha sido de 12.000 millones de dólares en infraestructura, pero la inversión de los gobiernos regionales ha sido de 10.000 millones de dólares. Y si comparamos el presupuesto de inversión del gobierno nacional y el presupuesto de inversión de los gobiernos regionales, esa diferencia de 2.000 millones, porcentualmente hablando, pone el peso de la inversión en infraestructura en el presupuesto de los gobiernos regionales. Una tercera idea que tiene que ver con uno de los pecados que recurrentemente se les atribuye a los gobiernos descentralizados. Se señala que son ineficientes en el gasto. Yo sugeriría que se revise la ventana amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, que se vea qué ocurrió el 2012. El 2012 las regiones gastaron, invirtieron un punto por encima del gobierno nacional y al 17 de agosto son casi 7 puntos por encima del gobierno nacional. Es evidente que la descentralización está bloqueada, es evidente que tiene una gran cantidad de sombras. Es claro que hay puntos en los que podemos coincidir desde distintas lecturas. Un error empezar el proceso a partir de los departamentos denominados regiones. Preguntémonos qué habría pasado en este país si no se iniciaba la descentralización a pesar de sus pecados en el 2001. Preguntémonos quiénes se enfrentaron con el Movadef en la huelga magisterial del año pasado. ¿No fueron 7 presidentes regionales los que salieron? ¿No fueron ellos los que se pronunciaron? Digamos, me da la impresión que estamos frente a un fenómeno complejo. Coincidimos con Pablo y yo creo que con la mayoría de peruanos que estamos frente a un proceso que tiene muchas dificultades pero que es irreversible. Hay que remirarlo, hay definitivamente que reorientarlo y hay que hacerlo mirando la infinidad de diagnósticos que existen. Yo sugeriría, por ejemplo, que se revise, y con esto termino para no abusar del tiempo, el informe del Banco Mundial que firma su economista principal Felipe Jaramillo del año 2012 y que miremos qué dice de la descentralización y qué dice del funcionamiento del presupuesto de la República del Perú. Un añadido: hoy día el ministro de Economía, normalmente silente y en el último tiempo locuaz, plantea el término de un fondo de estabilización en el caso del CAN. De lo que se olvidan es que ese es un tema planteado por la Asamblea de Gobiernos Regionales desde el año 2009 y asistido por el MEF. Raúl Molina, ¿cuáles serían a tu juicio los principales problemas del proceso, las principales carencias, digamos, los problemas que habría que abordar? A ver, últimamente se está hablando mucho de que hemos tenido crecimiento económico y estamos como llegando a un tope sin abordar el tema de las instituciones. Yo diría que el principal problema ha sido ese, o sea, hemos hecho descentralización sin reformar el Estado. O sea, nuestro Estado sigue siendo el que era antes. En algún programa hace algunos días tú comentabas el tema de los brevetes que lo daban las oficinas del ministerio antes y ahora lo dan los gobiernos regionales. Esas oficinas de los gobiernos regionales son las mismas del ministerio que existían antes de la descentralización y se colgaron a los nuevos gobiernos regionales para formar esa nueva institución, que es una institución que se ha hecho pegando cosas preexistentes. Entonces yo creo que el gran drama que nos está pasando en el Perú es que tenemos que atrevernos ya a reformar ese Estado que está por cumplir 200 años y no le sirve a la gente. Y esa reforma no es un problema de maquillaje. Lamentablemente la mirada que tiene de la reforma del gobierno nacional en los últimos años es una mirada de modernización. O sea, con simplificación administrativa se va a resolver todo. Seguramente necesitamos simplificación administrativa, seguramente necesitamos simplificar trámites y el asunto de la tramitología, como se llama últimamente. Pero creo que ese no es el tema principal. Tenemos que cambiar la lógica del Estado
para que el Estado se vuelque a servir a la gente. Y en un país como el nuestro, con las dificultades de articulación, la diversidad de población que tenemos, eso no se puede hacer sin descentralizar. Bueno, pero se han transferido todas las funciones sectoriales prácticamente, menos las seguridad, en fin, relaciones exteriores, y simplemente se ha transferido y no se sabe si hay capacidad de ejecución o no. El gobierno central no tiene capacidad de control o monitoreo, es decir, es un proceso desarticulado donde no hay conexión entre el nivel central y el nivel, es decir, es una cosa, eso, ¿cómo se...? Lo que pasa es que cuando se definieron la ley orgánica de gobiernos regionales y se actualizó la ley de municipalidades, no se hizo con una mirada de procesos, o sea, no se miró cómo eran los procesos de gestión de las funciones en los ministerios antes de la descentralización y se decidió que era lo más eficiente de pasar a regiones y municipios. Simplemente en el Congreso se inventaron, entre comillas, funciones. Entonces lo que ha pasado es que las funciones que están en los gobiernos regionales no están enlazadas con las de los ministerios. Y si tú haces un balance, y en muchos documentos eso se ha escrito, muchas de las funciones de los gobiernos regionales eran funciones que los ministerios no ejercían o que los ministerios no tenían financiadas. Entonces cuando se les pasó las funciones no había plata para pasarles, porque los ministerios no la tenían en sus presupuestos. Entonces lo que se creó fue caminos paralelos entre los ministerios y los gobiernos regionales. Ahora, tú hablabas de modernizar este Estado antiguo. El Ministerio de Economía y Finanzas está impulsando esto que llaman presupuesto por resultados. Sí. Eso es fundamental en la modernización. También la futura ley, bueno, ya aprobada ley de servicio civil, que se supone que debe introducir la meritocracia en todo aquello que no es, todo aquello que no tiene su propia carrera meritocrática. Estas dos cosas no deberían, se están introduciendo, se van a introducir en los gobiernos regionales. Y están en los gobiernos regionales. Quizás nuestra visión es un poco diferente a la visión que tienen Pablo, Eduardo, Raúl, ¿no? Porque nuestra visión de la descentralización es desde las provincias. Es decir, yo soy presidente regional de Moquegua, 1.200 kilómetros de Lima, ¿no? Entonces de ahí las cosas se ven diferentes como se ven desde aquí, desde la capital de la República. Y lo que sí podemos decir que la descentralización, con todos sus defectos, es mejor de lo que había antes. El centralismo que había antes tenía a las regiones completamente olvidadas, tenía a las regiones con muy poco presupuesto para las obras de infraestructura, para la educación, para la salud. Ahora hay un cambio favorable. Hay que corregir todas estas deficiencias, pero que no sea justificación las deficiencias para recentralizar de nuevo el Perú, ¿no? Porque eso se ha visto en algunos casos, el gobierno ha comenzado a tomar el control de algunas competencias que ya fueron delegadas a la región y la está recuperando, ¿no? Porque dice, no hay eficiencia, entonces mejor yo nuevamente como gobierno central las voy a administrar. Pero no solo eso, no había manera de llevar adelante políticas sectoriales. Por ejemplo, cuando a finales del gobierno anterior se quería aplicar la ley de carrera magisterial, la primera ley que fue luego derogada, el 50% de los gobiernos regionales desacataban las disposiciones reglamentarias que venían del Ministerio de Educación, que por ley tenía digamos, la atribución de decir, bueno, esto hay que hacerlo así. Como son autónomos, por eso hay que corregir las deficiencias. Y no había ninguna capacidad de coerción. Hay que corregir las deficiencias, en eso estamos todos de acuerdo. Pero creo que la solución no es satanizar el proceso y volver a recentralizar. Porque hablando de educación, en la evaluación censal que ha habido el año pasado, bueno, pero Moquegua, ustedes salieron, pero es que pasa que Moquegua, no debió traer al presidente de Moquegua, es una excepción, presidente. No, pero Moquegua tiene mejores resultados en lógico matemática y en comprensión lectora que Lima. En consecuencia, por la gestión del gobierno regional. No, de varias gestiones, o sea, es la suma de esfuerzos de invertir en educación. O sea, nuestro presupuesto, estamos invirtiendo mayoritariamente en educación y ahí están los resultados, ¿no? Entonces, y la riqueza minera, ¿no? Es nuestro presupuesto, porque hay inversión minera en Moquegua, pero recién hace una semana hemos firmado un convenio para que la empresa minera que desarrolla sus operaciones en Moquegua también invierta de manera significativa en educación, 108 millones que va a invertir en las 300 instituciones educativas, pero antes es inversión del gobierno regional, de los gobiernos locales que han priorizado la educación, ¿no? Entonces, con la plata del canon en parte. Claro, sí. Del